Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Valentina López, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Ecológico y Sustentable de Coparmex. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este panel titulado El camino hacia una transición sostenible global. Este espacio forma parte de las Juntas Internacionales 2025 de Coparmex, una iniciativa que reúne a líderes empresariales y representantes de gobiernos de Norteamérica, la Unión Europea y Latinoamérica. Hoy nos convoca un tema urgente y estratégico: la necesidad de impulsar modelos económicos sostenibles y bajos en carbono, en un contexto internacional que nos exige visión, acción y colaboración. Vamos a tener 5 exposiciones de gran nivel y al final una breve sesión de preguntas y respuestas. Agradezco de antemano la presencia de cada uno de nuestros panelistas, recordándoles que cuentan con 8 minutos en cada intervención. Así también la participación de quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla. Comencemos. Vamos a dar inicio con el señor Joachim El Saeser, coordinador del proyecto PAC-SID de la Confederación de la Industria Alemana. Joachim ha impulsado una nueva cultura empresarial en América Latina, colaborando con empresas y gobiernos de México, Colombia y Perú. Adelante, Joachim. Muy buen día a México, tarde aquí en Alemania. Un gusto estar con ustedes. El programa de la Confederación de Industrias de Alemania con la Coparmex ya tiene 15 años. Hace 15 años firmamos el convenio de cooperación y la industria alemana hace ya décadas inició un proceso de responsabilidad ecológica y social, buscando liderazgo. Y la Confederación de Industria, que es el gremio cúpula en Alemania, con membresía de varias empresas conocidas en el mundo. Vamos a la próxima lámina. Esas son nuestras asociaciones sectorales que son miembros del sector automotriz, química, etcétera. La próxima. Y eso también brincamos. Voy directamente al centro de nuestra filosofía. ¿Qué es sustentabilidad? Empresas deben tomar un liderazgo con una nueva cultura, no solamente de responsabilidad social, sino también ecológica. Hoy nos enfocamos en el tema ecológico. Tradicionalmente entendemos que hay 3 actores en la economía: la empresa, la sociedad y pues el entorno, el medio ambiente. La empresa siempre actuó con sus propios fines de maximizar las ganancias. Y el gobierno se responsabilizó de la cuestión de la paz social, desarrollo social, y el medio ambiente, francamente dicho, no tenía defensor. Y eso ha causado que en las últimas décadas hemos gozado un crecimiento fuerte en la economía mundial sin suficiente protección del medio ambiente. Eso dio pauta a iniciativas como la COP, que es esencial, y como un acuerdo internacional sobre estándares ecológicos. Alemania ha seguido el paso de promover e incentivar a las empresas para que tomen liderazgo en el tema de responsabilidad ecológica y social. Entonces, se desarrolló en Europa, en Alemania, en Europa, el sistema del valor compartido. No es el esquema tradicional del valor para el accionista. Nosotros lo podemos llamar el modelo Wall Street. Maximizar los recursos es el único propósito. No, el propósito de ser un empresario exitoso es también ser un empresario responsable.
Y muchas de las empresas se han responsabilizado por los daños ecológicos a través de programas de compensación. Eso dio el origen a los programas de Carbon Net Zero Policies, el mercado de bonos de carbono, para reducir e incentivar las empresas a tomar su responsabilidad de medio ambiente. Voy a dejar al lado la cuestión de responsabilidad social, pero es el estatus actual y también en la Unión Europea hemos introducido, estamos por introducir una nueva ley que es la ley de estándares de responsabilidad en las cadenas de valor o de suministro global. Es una ley que también en Alemania lo iniciamos hace tres años. Y eso incentiva y obliga a las empresas de cuidar sus estándares internacionales, tanto ecológico como social. Es una iniciativa de la Comunidad Europea hoy en día. En la industria alemana estamos ahora brincando otro paso, lo llamamos el sistema de valor. Hay empresas, por ejemplo, como la BASF, de hecho, este cuadro que les estoy enseñando viene de la BASF. Ellos dicen, yo como empresa tengo que tener una perspectiva holística. Mi hacer negocio tiene que tener beneficios tanto para la sociedad y tanto para el medio ambiente. No puedo hacer ganancias a costo del medio ambiente o a costo del desarrollo social o del paz social. Entonces ellos elaboraron un tipo de contabilidad paralela para medir inmediatamente el impacto tanto social como ecológico de cada actividad económica. Cada planta que están instalando, por ejemplo, hace unos años BASF hizo una inversión muy grande en Polonia, midió desde el principio qué va a ser el impacto ecológico y qué instrumentos debo hacer para que haya net zero policy. Y también el impacto social a través de buenos salarios, a través de educación dual. Eso también es una contribución a la sociedad. Es el reto que las empresas toman esa responsabilidad de net carbon policies. Y lo estamos ahora promoviendo en eConsens. eConsens es una iniciativa de la industria alemana, se llama Foro de la Sustentabilidad Alemana. Ahí encontramos casi todas las empresas grandes alemanas. Es una organización, self-organization de las empresas alemanas para cuidar y promover estos altos estándares y también transitar hacia el sistema de valor. Y tenemos ya empresas como DHL, que buscan la carbon neutralidad hasta 2030, la BASF como química, las automotrices desde luego, pero en este tema yo diría Alemania está tomando un liderazgo dentro de la Comunidad Europea y el reto ahora es que hagamos de esto un movimiento global. Europa ya está poniendo los estándares y México ahora es uno de los aliados principales y no hablo solamente de Alemania, hablo de Europa. Para Alemania, México es el tercer socio más importante para inversión extranjera después de los Estados Unidos y China en el mundo, hablando de inversión fuera de la Comunidad Europea. México tiene un liderazgo natural ya en la economía global y lo puede tener mucho más cumpliendo o acompañando a Europa en estos altos estándares sociales y ecológicos. Y para eso estamos en el programa de crear una alianza de eConsens, del Foro de Sustentabilidad, con la Coparmex, lo iniciamos ya hace unos años, pero si México, a pesar de ser una economía muy competitiva, también transita a ser una de las economías líderes en responsabilidad ecológica, es
puede ser un branding fantástico para México y queremos acompañar este proceso. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Joachim, y la importancia de las alianzas estratégicas, ¿no? Para estas metas sociales y ecológicas. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente panelista, a Lorena Cortés, directora de Territorio e Incidencia del Centro Mexicano para la Filantropía. Lorena ha liderado iniciativas claves en empresas socialmente responsables y ha trabajado con Naciones Unidas para integrar derechos humanos en las cadenas productivas. Bienvenida, Lorena. Adelante. Ya, perdón, no me dejaba abrir el micrófono. Buenas tardes. En principio, agradecerles la invitación para el Centro Mexicano para la Filantropía. Es un gusto estar en esta sesión, es un gusto trabajar de la mano con nuestros aliados de Coparmex una vez más en Parece que tuvimos una desconexión, Lorena. algunos elementos que me parecen interesantes para la reflexión en torno a la transición sostenible. Si le dan la siguiente, por favor. Bien, ¿me escuchan bien? Ya te escuchamos. Vale. Bueno, el CEMEFI es una organización que nace en 1988 como este espacio de diálogo y de punto de encuentro para organizaciones, para empresas, para personas que comparten la visión de la responsabilidad social empresarial y de la filantropía. Y CEMEFI a lo largo del tiempo nos hemos constituido como esta comunidad, como este espacio de interacción, de colaboración, de construcción de alianzas y de redes, con la idea de una sociedad más responsable tanto desde el ámbito de la sociedad civil como desde el ámbito empresarial. Y a lo largo de estos años hemos tratado de establecer diferentes colectivos y diferentes redes que permitan impulsar estas ideas de cambio social, que permitan en realidad que la responsabilidad social empresarial y la filantropía no solo sea un espacio discursivo y una narrativa bonita, sino que realmente esté anidado, enclavado en la cotidianidad de las personas. ¿Qué sigue, por favor? Gracias. Este es nuestro propósito, la articulación y potencialización de las capacidades tanto de las empresas como las organizaciones y la ciudadanía para construir una sociedad responsable. Y diría yo que lo importante es que no lo vemos como silos, como grupos independientes, sino que identificamos que todos, tanto empresas, organizaciones de sociedad civil, colectivos y demás, tenemos un rol social y por tanto vale la pena buscar los mecanismos y los espacios de conexión y de vinculación. Y sin duda, uno de esos elementos naturales de conexión es la lógica de la sostenibilidad. ¿A qué sigue, por favor? Estos son algunos de nuestros principales programas. El primero, el distintivo de empresa socialmente responsable, pues me parece que es el sello, el distintivo que representa con más claridad en el país la vinculación de las empresas hacia la responsabilidad social empresarial. Tenemos empresas medianas, pequeñas, micro, grandes, internacionales, nacionales, vinculadas al distintivo empresa socialmente responsable, pero no es lo único que hacemos. Contamos también con la acreditación de institucionalidad y transparencia, premios Compartir y el reconocimiento Caracol de Plata. La que sigue, por favor. Bien, el distintivo pues abarca estos ámbitos que ya nos comentaban de ambiente, social y gobernanza, por supuesto. Está desarrollado en una serie de indicadores, como ustedes podrán ver. En el ambiente tenemos 14 indicadores, en el ámbito social 47, 24 de gobernanza y 2 al ámbito global. Pero dentro de esta lógica, además, tenemos a las grandes empresas, tenemos una lógica para grandes empresas, tenemos una lógica para pymes y también dependiendo de la cantidad de años, porque entendemos que la responsabilidad social empresarial es un ejercicio de maduración, así es que no es lo mismo el tipo de instrumentos y herramientas que pueden tener aquellas empresas que empiezan este camino de la responsabilidad social empresarial a aquellas que ya llevan
pues un lustro o una década o más de 2 décadas en este camino. De hecho, recientemente otorgamos el reconocimiento a empresas que llevan 25 años siendo empresas socialmente responsables. La que sigue, por favor. Bien, pero algo que a mí me gustaría apuntalar en los pocos minutos que me quedan es comentar que desde nuestra perspectiva, sin duda la sostenibilidad juega un motor fundamental y es una de las piedras angulares, diría yo, de nuestro modelo de interacción con las empresas y con organizaciones de sociedad civil. Y la sostenibilidad, pues sin duda tiene los ámbitos que van hacia el interior, como pueden ser la gobernanza, la relación con las personas trabajadoras, la producción y la productividad, la eficiencia económica, la debida diligencia, el manejo de riesgos, pero también hacia el exterior, como pueden ser elementos de medio ambiente, la relación con los grupos importantes para las empresas, las comunidades, el propio gobierno, los consumidores, la sociedad civil. Existen también elementos de debida diligencia en derechos humanos y las alianzas y diferentes vinculaciones que pueden tener las empresas hacia el exterior. Y todo esto, en suma, y las actividades y los ejes que desarrolle cada empresa, pues generan este elemento de sostenibilidad. Pero quisiera aquí generar una duda. ¿Será suficiente la sostenibilidad y dónde queda la lógica de la resiliencia? ¿Y por qué marco que la resiliencia es un elemento importante a verse en conjunto o en comunicación con la sostenibilidad? Pues porque creo que en nuestra época decir sostenibilidad no es suficiente. Hacer estas acciones de medio ambiente, de gobernanza y de relación con nuestra sociedad que gira en torno al fortalecimiento de actividades de medio ambiente, en fin, no es necesariamente suficiente. Tenemos que pensar en que vivimos en un mundo complejo y quizás cada vez más complejo, que nos anima a preguntarnos ¿y qué pasa con generar resiliencia entre las personas, entre las propias empresas, entre diferentes actores? La que sigue, por favor. ¿Y de dónde viene este ámbito de resiliencia? ¿O por qué la resiliencia tiene que irse de la mano de la sostenibilidad y creemos que es un elemento importante? Bueno, hay un montón de elementos que pues pasan. Está catalogado por World Economic Forum como el principal problema relacionado actualmente a escala internacional. Obviamente seguimos teniendo problemas de desigualdad. Ha disminuido el espacio público en muchos de nuestros países, en fin. Entonces, miren, lo puse en letritas de colores, creo que para animarse un poco, pero la realidad es que es compleja, es muy complejo. Y entonces, desde nuestra perspectiva, hablar de sostenibilidad también implica hacer un discurso vinculado con la resiliencia. La que sigue, por favor. Y entonces, si hablamos de la lógica de sostenibilidad y resiliencia como elementos complementarios de la responsabilidad social empresarial, estamos hablando también de cómo esta sostenibilidad, además de mantener este equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar, también habla de la capacidad de anticiparse, de Que perdimos a Lorena. Vamos a dar un minuto para ver si se reincorpora. Bien, pues tuvimos un pequeño percance con la conexión de Lorena, justo en el término de su ponencia, pero bueno, ella nos hablaba de la importancia que tenemos en la sostenibilidad y el rol social de estar interconectados y poder colocar en la toma de decisiones siempre a las personas y nuestra responsabilidad social. Vamos a dar más adelante oportunidad del cierre de Lorena
y con ello recordarles que pueden colocar en el área de chat las preguntas que vayan surgiendo para que posteriormente nuestros ponentes las puedan responder. Sin más, vamos a pasar con nuestro siguiente panelista, que es Esteban Agne. Esteban es ministro consejero y jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México. Desde su liderazgo ha promovido proyectos de cohesión social, justicia y transición verde, movilizando más de 30 millones de euros en programas estratégicos. Bienvenido, ministro Agne. Adelante con su ponencia. Muchas gracias, Valentina. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a la Coparmex por organizar este evento y por invitarme. Para nosotros en la Unión Europea, la transición ecológica e inclusiva es una de las prioridades y tal vez la prioridad más grande de la cooperación con México. Aquí estamos identificando proyectos y apoyando proyectos que contribuyen a la implementación del Plan México de la presidenta y del Gobierno de México y también a la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea. Junto con el gobierno hemos identificado varios temas para cooperar, que, por ejemplo, la transición energética, entonces promoción de energías renovables, eficiencia energética, transmisión eléctrica y también hidrógeno renovable. Trabajamos juntos en el temas de economía circular, de agua y saneamiento, de transporte sostenible, en particular ferroviario, y otros temas como agricultura sostenible, protección y uso sostenible de bosques, y como tema horizontal, finanzas verdes y finanzas sostenibles. Es una agenda bien grande y para hacer un impacto estamos cooperando no solo con el gobierno de México a diferentes niveles, sino también con nuestros Estados miembros, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y dentro de los estados y del sistema de la Unión Europea con las diferentes instituciones, ¿no? Para poder, digamos, movilizar los diferentes instrumentos de cooperación de una manera coordinada. Y eso sería asistencia técnica, sería financiamiento o cofinanciamiento de organizaciones socias, sería también movilizar líneas de crédito, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones o de los bancos de desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de Alemania, ¿no? KfW, o la AfD en el caso de Francia, solo para mencionar dos. Pero cuando estamos hablando de inversiones en infraestructura sostenible, yo mencioné la transición energética. Claramente necesitamos recursos que son mucho más grandes que lo que se puede movilizar con los recursos públicos y las instituciones públicas que mencioné. Y por eso también trabajamos estrechamente con el sector privado, ¿no? Como un inversor importante con europeas, con empresas europeas, con empresas mexicanas también, pero queremos la contribución y la participación de las empresas europeas en ese esfuerzo. Dentro de nuestra agenda, ustedes ya han visto los temas que hemos escogido, que ya todos tienen una relación estrecha con la transición sostenible, pero dentro de los programas también ponemos atención a temas ambientales y también a temas sociales. Por ejemplo, dar oportunidades a mujeres dentro de los proyectos de inversión, solo para mencionar uno de los temas. Entonces, el Global Gateway, la agenda de inversiones Global Gateway, inicia con un objetivo de política pública, después es una metodología de trabajo, ¿no? Entre Estados miembros de la Unión Europea, las instituciones, los bancos y las empresas, y después también son herramientas concretas que se movilizan y es una marca para comunicar lo que estamos haciendo en conjunto entre instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros. Un ejemplo de un tema que un proyecto que estamos apoyando en este momento, es un proyecto de un parque de economía circular en Tula, Hidalgo, que es una prioridad de la presidenta del gobierno y de la Semarnat, que quiere establecer un sistema de separación de basura y reutilización de basura. Entonces, ver como los desechos, no como algo que ya no se puede utilizar, sino como un recurso que se puede utilizar para producir algo nuevo, tal vez un insumo como reciclaje de plásticos, reciclaje de llantas
o reciclaje de basura de construcción. Entonces, estamos en eso con la Semanat y esperamos ahí poder contribuir, ¿no? A un sector nuevo económico importante en México, pero también a un sistema más sostenible y más eficiente de colección de basura y también de utilización. Pensamos que esa iniciativa va a tener un impacto ambiental muy positivo, va a crear oportunidades de empleo y de desarrollo y también va a dar una contribución al desarrollo económico. Pienso que la participación de las empresas realmente es esencial y lo que escuchamos de Joachim Elsässer, ¿no? Del compromiso de las empresas alemanas y europeas con los estándares sociales y con los estándares ambientales, creo que es algo realmente una componente esencial de esa agenda de inversiones de Global Gateway. Y con empresas así que tienen ya esos objetivos, eh, pensamos que podemos hacer una contribución sustancial e importante al desarrollo de México. Bueno, con eso voy a clausurar mi pequeña presentación, tal vez añadiendo nada más que además de la agenda de inversiones Global Gateway, tenemos otras líneas de trabajo, usted lo mencionó, Valentina, ¿no? Trabajo digno, formalización del trabajo y temas también de democracia, derechos humanos, seguridad, que todo está vinculado al desarrollo sostenible en México y también en el mundo y en nuestros países en Europa. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, ministro, por su participación y por recalcar la importancia de estos proyectos como el de economía circular que se está realizando en nuestro país, la importancia y las nuevas oportunidades que generan, pero alineados a la sostenibilidad, ¿no? El poder hacer que estos residuos de manejo especial difíciles de reciclar o de reutilizar puedan tener una circularidad más extendida y que estos residuos se conviertan en materiales secundarios. Una correcta valorización va a ayudar muchísimo a nuestro país y a nuestra economía. Gracias por su intervención. Ahora vamos a darle la bienvenida a Carmelo Santillán, fundador y CEO de CSR Consulting. Carmelo ha sido reconocido como ingeniero energético del año en América Latina y su consultoría ha asesorado a más de 150 empresas en sostenibilidad y economía circular. Adelante, Carmelo, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy, en estos 8 minutos aproximadamente, voy a platicar de las tendencias que vemos tanto de la Unión Europea, que pueden afectar, en este caso, y que van a afectar a la región de Latinoamérica, específicamente hablando de México. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que uno de los temas muy relevantes en materia de sostenibilidad, si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor, es el tema del cambio climático. En este caso existen, bueno, muchos de ustedes pueden saber, distintos alcances o la huella de carbono, perdón, se compone en 3 alcances y como podemos ver ya en México hay 11 estados con un impuesto al carbono. Entonces, en este caso, esto hace que sea un riesgo y una oportunidad. Es decir, para las empresas que tengan bajas emisiones van a pagar menos impuesto al carbono a su estado y los que en este caso generen más emisiones pues van a pagar más. En este caso también hay un sistema, un ETS o un sistema de comercio de emisiones en México a nivel federal para grandes empresas. Sí que es cierto que está en programa piloto, son 306 instalaciones donde son 65 dueños, 65 empresas, vamos a decirlo así, que tienen 306 instalaciones y que van a estar sujetas a este sistema de comercio de emisiones. Entonces, también es algo importante que tenemos que ver. Y bueno, por otro lado, hay un mercado voluntario también en México, en el cual también es relevante que lo podamos utilizar en el caso que, pues bueno, cuando veamos que nos puede dar valor a nuestro negocio. Por ejemplo, en Querétaro, para pagar el impuesto al carbono, como es un mercado, es un impuesto flexible, se puede comprar ciertos créditos de carbono en mercados voluntarios para pagar finalmente un menor monto económico. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver también la parte del CBAM, ¿no? Nos hablaba Joaquín, bueno, no sé si dice bien, Joaquín o Joaquín, en este caso la parte la parte de Europa y Alemania es uno de los países líderes, en este caso, en este tipo de lineamientos. Pero bueno, es el CBAM, básicamente es el mecanismo de ajuste de carbono que desde el año que viene va a ser obligatorio. Cualquier importador
de fertilizantes, cemento, acero, aluminio, hidrógeno y electricidad, obligatoriamente va a tener que pagar un arancel o un impuesto en materia de huella de carbono. Es decir, se tiene que declarar en un formato obligatoriamente la huella de carbono y si en este caso ese pago que hace en origen ese material, vamos a poner cemento, imagínate que son cemento en México, oye, vemos que pagas un impuesto muy bajo en tu país de origen y aquí en los ETS europeos se paga $80 la tonelada de CO2, pues en este caso vas a pagar la diferencia por la cantidad de toneladas que emite tu material de importación. Entonces, tan importante ver ese punto. Siguiente, por favor. En la siguiente también podemos ver el tema de reporting, el CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, perdón, que bueno, esto es a partir de 2027 a 2028, todavía no está tan claro. En Europa va a ser obligatorio que las empresas que tengan más de 1.000 empleados van a tener que reportar bajo el estándar ESRS. Y bueno, ¿esto cómo va a afectar a las empresas latinoamericanas o extranjeras? Todas las que tengan o generen más de 450 millones de euros en la Unión Europea, obligatoriamente tienen que cumplir también con este lineamiento. En México tenemos las NIS 1, NIS 2, que van a ser de carácter voluntario a partir del año que viene. Esto es para empresas que reportan bajo la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, y también para las que cotizan en bolsa van a estar, va a ser obligatorio que reporten bajo la IFRS 1 y IFRS 2. Siguiente. Y bueno, también la CSDD, Due Diligence Directive de Corporate Sustainability. ¿Cómo van a poder ser afectadas las empresas de Latinoamérica? Las empresas de Latinoamérica que estén dentro de la cadena de valor de las grandes compañías europeas van a tener que pasar por una evaluación, por una debida diligencia a partir de 2028. Esto va a ser de forma gradual, depende de cuánto va a ser pues el porcentaje de facturación de cada uno de los proveedores, pero bueno, que sepamos que es importante esta parte. Siguiente. En la siguiente tan importante es SBTi, es una iniciativa de acción climática para empresas privadas. Hay 62 empresas mexicanas que cumplen, en este caso, con SBTi y cada vez más empresas, sobre todo europeas, piden a su cadena de valor cumplir con estos requisitos. Y ya la siguiente, ya para terminar. Bueno, básicamente comentar que hay ciertas auditorías sociales, como S8000, EcoVadis, Smeta, RBA, que lo piden las grandes compañías como Tesla, Saint-Gobain y otras para evaluar a sus proveedores. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmelo, por darnos esta introducción a lo que nos permite a las empresas, sobre todo a nosotros los mexicanos, ser más competitivas, ¿no? Poder extendernos y tener una correcta trazabilidad y informes de sostenibilidad muy importantes. Y ese mensaje que lanzaste a los contadores atentos, ¿no? Con las NIS, que pronto es algo que va a ser una responsabilidad aquí en nuestro país. Me comentan que ya regresó Lorena, la vemos por aquí. Entonces, Lorena, te cedemos el uso de la voz por hasta 2 minutos para poder hacer las conclusiones de tu ponencia. Muchas gracias, Carmelo. Muchas gracias. Se escucha doble, permite. Te escuchamos perfecto. Sí, perfecto. Bien, pues nada más es para concluir mi punto relacionado con la lógica entre la sostenibilidad y la resiliencia. Decíamos que hay una vinculación natural entre estos temas, donde trabajar en la sostenibilidad con un enfoque de resiliencia permite mantener este equilibrio que busca la sostenibilidad entre el bienestar social, el económico y el cuidado del medio ambiente, y también tener esta lógica de anticiparse a las problemáticas sociales, climáticas y de otra índole que nos afecta personalmente y empresarialmente, y adaptarse y recuperarse frente a las adversidades. Y estos elementos son necesarios y complementarios para que en realidad estemos pensando en empresas socialmente responsables, estructuralmente desarrolladas e institucionalizadas para permitir que esto permee en la empresa, pero también entre sus colaboradores, sus trabajadores y las personas con las cuales vinculan. Ya hasta ahí me quedaría.
Perfecto, muchísimas gracias Lorena por estas conclusiones eh, referente a nuestra responsabilidad social, que es bastante importante dentro de este ciclo de gobernanza, ¿no? En el cual las empresas tenemos que ser cumplidas. Ahora, finalmente, vamos a dar paso a Carlos Cuevas. Él es gerente de ASG de Banco Sabadell. Desde el sector financiero, Carlos promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión empresarial. Carlos, bienvenido. Adelante Muchas con tu gracias, ponencia. Valentina. La verdad es que les agradezco la invitación porque creo que estos espacios en los que podemos convivir tanto empresas como una institución financiera es bastante importante porque solamente con una cooperación global entre estos sectores es que podemos llegar a tener un resultado palpable. Y es indudable que se necesitan implementar diferentes políticas que se incentive la reducción de la huella de carbono en cada país. Se necesita poner de acuerdo cada país para poder implementar estas políticas que nos apliquen a todos, pero por todos lados escuchamos y hablamos que tenemos este plan de implementar tal programa, que se necesita implementar tal otra cosa, pero realmente ya vamos atrasados, ya no tenemos el tiempo para poder planear a tan futuro o estar pensando en los programas o planes que vamos a estar implementando en un futuro a largo plazo. Realmente, ok, uno de nuestros objetivos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de limitar el cambio climático, pero no solo se trata de disminuir las emisiones a la atmósfera, desde de los orígenes en el sector industrial, en el transporte, en nuestras vidas diarias, sino realmente es identificar, vigilar y reducir todos los impactos ambientales que se pueden generar en las empresas hacia el suelo, hacia los recursos hídricos, hacia una extensión masiva de la deforestación, así como también mencionaban en las ponencias anteriores, también poder identificar y mitigar los impactos sociales en las comunidades, que es bastante importante. Y nosotros desde la banca, ¿qué podemos hacer? Los bancos desempeñamos un papel crucial en la creación de modelos económicos sostenibles a través de diversas estrategias, como pueden ser el financiamiento de proyectos sostenibles, la oferta de productos financieros verdes o, por ejemplo, la gestión de riesgos climáticos desde nuestra cartera, es decir, tener una vigilancia de nuestros propios clientes. Los bancos debemos integrar la sostenibilidad en nuestras operaciones y decisiones de inversión y préstamos que damos. Es muy importante estar conscientes que los bancos tenemos cierto poder para poder influir en las empresas, en las cuales también a través de un acompañamiento podemos llegar a tener un mejor acercamiento con ellos, a que los podamos impulsar hacia una transición de una economía más limpia y eficiente, pero de las actividades de nuestros propios clientes. Esto implica financiar proyectos sostenibles y promover también la inclusión financiera. Es decir, permitir el acceso a servicios financieros a personas y empresas, a diversos productos y servicios financieros que les van a ser útiles para reducir la pobreza extrema y promover igualmente la prosperidad compartida. Y si bien para impulsar estos modelos económicos bajos en carbonos es crucial invertir en energías renovables, mejorar la eficiencia energética, perdón, promover la movilidad sostenible y adoptar prácticas empresariales responsables de los sectores, de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y para que las empresas puedan lograr estas iniciativas, al final se van a necesitar inversiones y al final van a necesitar un financiamiento por parte de la banca. Entonces, es aquí donde debemos de tener claro que adaptarse ya no es una opción hoy en día para las empresas, sino es una necesidad para asegurar el futuro, ya que las instituciones financieras ahora estamos teniendo estas iniciativas, prácticas o inclusive poderes para poder financiar a empresas que tengan criterios ambientales, sociales y de gobernanzas adecuadas a lo que se necesita el día de hoy. Es decir, que ya en el presente y todavía más en el futuro,
necesitan adaptarse estas empresas y únicamente aquellas empresas con la mayor agilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de cambio climático van a ser las que sobrevivan. Entonces, para poder acceder a estos financiamientos, van a tener que demostrar que realmente están haciendo acciones a favor de disminuir el cambio climático. Ahora, ¿qué necesitamos los bancos para incentivar a los clientes? Porque claro que los clientes van a necesitar también ayuda, van a necesitar algún tipo de beneficio que los pueda incentivar a poder invertir en tecnologías verdes, en que puedan cambiar sus procesos. Entonces, actualmente los bancos estamos asumiendo los costos en los beneficios que damos en los créditos, pero no es suficiente. Específicamente aquí en México todavía no existe un incentivo como tal hacia las instituciones financieras para que podamos otorgar un mayor beneficio en los créditos verdes, en los créditos sustentables que damos a los clientes. Entonces, lo que estamos ahora luchando en la Asociación de Bancos de México, en diferentes organismos, es que se pueda establecer un estímulo fiscal para que esto pueda incentivar a la misma banca y a la vez a los clientes que se le pueda otorgar ese beneficio. Entonces, creo que hasta que no se logre poder otorgar ese beneficio a los clientes, no se va a poder incentivar de la manera que queremos para que crezcan realmente estos tipos de financiamientos sostenibles o de estos tipos de productos que los bancos otorgamos. Otra de las ideas que tenemos también, ¿cómo nos podemos organizar los bancos? Pues podría ser elaborar un catálogo de todos los bancos que ofrecemos estos tipos de productos sostenibles para que los clientes puedan acceder a los requisitos y los beneficios que pueden tener. Y pues bueno, fue muy poco el tiempo, me queda corto, pero en general, para concluir, solamente lo que quiero decir es que los financiamientos sostenibles existen y hay que impulsarlos más. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. El mensaje quedó bastante claro, créeme, de la importancia que tienen los financiamientos y lo que nos acabas de mencionar de empujar todos por estos estímulos, por estos incentivos verdes hacia la sostenibilidad. Ya tenemos una taxonomía, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Entonces, juntos, como aquí todos los 5 que han estado presentando juntos y todos los que los hemos estado escuchando, pues para eso son estas juntas internacionales de Coparmex, para que vayamos todos a empujar por la sostenibilidad. Muchísimas gracias por la presentación, a todos nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones. Hemos recorrido visiones complementarias desde la cooperación internacional, el financiamiento sostenible, la responsabilidad social y la innovación empresarial. Cada intervención nos deja una misma convicción. La sostenibilidad es un eje estratégico, no un accesorio. Con esto abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les invito a escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano para su participación. Será un gusto poderlos escuchar. Veo que en el chat tenemos ya una pregunta que es, ¿qué rol juegan los mecanismos de diálogo como el MRDH que buscan la protección de los derechos humanos laborales y ambientales dentro de este camino de modelos de sostenibilidad? Creo que esta pregunta la hicieron cuando estaba la presentación de Joachim, no sé, o si alguno de ustedes quiere responderla, a favor de abrir su micrófono, si me pueden apoyar, Melanie, con ello. Si no, yo lo voy a elegir. Adelante, Lorena. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Perdón, estoy en una situación de vinculación con la internet que no nos estamos llevando bien. Yo creo que esta relación entre estos mecanismos de diálogo y de exigibilidad de derechos y en relación con la sostenibilidad son fundamentales. Todavía no se conocen ni se han desarrollado suficientes mecanismos al respecto, pero esperaría que la tendencia es a desarrollar cada vez más con la Directiva Europea, por supuesto, en materia de
debida diligencia en derechos humanos es un elemento, pero creo que además en Latinoamérica se está empezando a caminar en ese proceso muy lentamente y sospecho que llevará su tiempo desarrollarlo con esta naturalidad y también que la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, los derechos laborales y las personas trabajadoras conozcan estas herramientas y las utilicen cada vez más. Pero si estamos hablando de sostenibilidad, sabemos que hablamos también de los derechos de las personas vinculadas al quehacer empresarial. Y esos no solo son las personas trabajadoras, son otras tantas, por supuesto. Y estas herramientas ayudan mucho a ir concretizando eso que queda como en el ámbito muy conceptual de los derechos hacia herramientas reales y claras para que las personas puedan utilizar frente a algunas potenciales problemáticas relacionadas con las empresas. Muchísimas gracias, Lorena. Joachim, ¿te gustaría hacer alguna aportación? Sí, sin Adelante. duda, el respeto a los derechos humanos es una condición sine qua non. Si se viola eso, no hay colaboración industrial sostenible. Eso queda clarísimo. Pero los derechos también hay que verlo desde la perspectiva de oportunidades. Yo creo que México tiene una gran ventana de oportunidades a través de una educación de calidad. En la cultura mexicana existe algo como un emprendedurismo natural. Lo envidiamos desde Europa. Los mexicanos tienen algo como entrepreneurship, como queríamos tenerlo en Alemania. Pero eso se desarrolla a través de una educación de calidad. Y insisto mucho que esto se desarrolla en la alianza con la industria. El gobierno no solo puede resolver esto. Por eso en Alemania tenemos la historia de la educación dual, que el tema de educación a la demanda de la sociedad y de la industria tiene que ser resuelto de forma compartida entre el sector empresarial y la sociedad. Entonces, esos son temas, creo, donde hay grandes ventanas de oportunidades de cooperación entre Europa y México. Y desde luego, ecología no anda aislada o separada de derechos humanos. De hecho, ¿por qué hacemos el cuidado de nuestro planeta? Para que nuestra próxima generación puede vivir en las mismas alegrías como nosotros hoy en día. Excelente, muchísimas gracias, Joachim. Y sí, lo tenemos en nuestra hoja de ruta, ¿no? De la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este ODS 17 tan importante, alianza para lograr todos estos objetivos. Vamos a pasar a una segunda pregunta que dice, hola, buenas tardes. En el tema de reducción de emisiones de carbono, ¿cómo Sabadell tiene participación en emisiones de bono de carbono? Carlos, creo que esta pregunta es para ti. Valentina, gracias. Como tal, todavía estamos trabajando en la emisión de bonos de carbono. Tenemos diferentes proyectos que estamos impulsando desde ahora para poder llegar al final a ese objetivo. Entonces, tenemos nosotros implementado un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales conocido como SARAS, en el cual a nosotros nos ayuda a identificar los impactos y riesgos ambientales y sociales que están asociados a las actividades de nuestros clientes. Lo que nosotros llevamos a cabo es un due diligence ambiental de estos clientes para poder identificar los impactos y los riesgos. Una vez teniendo esa identificación de los impactos y los riesgos, lo que hacemos es a través de un acompañamiento con los clientes, un plan de acción para que en un determinado tiempo se pueda ir mitigando los hallazgos o áreas de oportunidad que vayan teniendo estos clientes relacionado a los impactos. Por otro lado, también tenemos otros análisis que hacemos a sectores en los que encontramos con mayor riesgo ambiental y social y se hace una evaluación más cercana a estos clientes con la intención de ir reduciendo poco a poco los créditos otorgados
en el sector que nosotros identificamos con un mayor impacto o riesgo ambiental y social. Pero para poder llegar a estos bonos, nosotros necesitamos primero mitigar todos esos riesgos que nosotros tenemos con nuestra cartera y nos encontramos entonces en ese proceso ahora, en ese screening de nuestra cartera para poder llegar finalmente a ese objetivo. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Si alguien más no tiene una intervención, Estefan Agne, adelante. Muchas gracias. Yo, bueno, quería brevemente comentar lo que Carlos presentó sobre el Carbon Border Adjustment Mechanism que la Unión Europea va a introducir. Yo creo que es muy importante explicar por qué se ha escogido ese mecanismo. Y de hecho, la Unión Europea está avanzando bastante rápidamente con sus políticas climáticas. Yo diría más rápidamente que otros países en el mundo. Y lo que se quiere evitar, digamos, que esas políticas penalizan la industria en Europa, ¿no? Porque si el precio, digamos, de carbono es mucho más alto en Europa que en otros países, siempre hay el riesgo que las industrias con altas emisiones van a deslocalizarse desde Europa a otros países donde las restricciones o el costo, ¿no? de emitir carbono es menor. Y eso no es la idea, ¿no? La idea es de reducir las emisiones. Entonces, para cuestiones de competitividad se está diseñando ese mecanismo, ¿no? Para dar un level playing field a las empresas europeas bajo las normas estrictas europeas, solo como un complemento, ¿no? Para entender bien cómo nació esa política. Pero si me permite, voy a aprovechar para responder a otra pregunta aquí en el chat. ¿Cómo pueden pequeñas y medianas empresas participar activamente en la transición hacia la sostenibilidad? Sí, no sé, Valentina, ¿puedo hacer un Sí, comentario? sí, claro que sí, justo íbamos a pasar a esa pregunta, Estefan, y iba para ti precisamente, el cómo se eligen, si nada más me permites también, si pudieras reforzarla con una segunda pregunta que tenemos de, una vez elegidos todos estos proyectos y el cómo pueden las pequeñas y las medianas empresas participar en estas empresas elegidas o ser parte de esta cadena de valor, ¿no? En donde tenga una viabilidad y poder tener una viabilidad económica. Ujú. Bueno, brevemente, ¿cómo se eligen proyectos de cooperación que estamos implementando? Hay diferentes mecanismos. Normalmente estamos haciendo licitaciones o convocatorias, ¿no? Para sociedad civil, para asociaciones empresariales, por ejemplo, que después implementan proyectos. Un ejemplo, un programa regional que se llama Alinvest Verde, ¿no? América Latina Invest Verde, que específicamente es para apoyar pequeñas, medianas empresas en tecnologías, ¿cómo se dice? Tecnologías limpias, ¿no? Tecnologías modernas con un impacto positivo o menor al medio ambiente. Y ahí hay facilidades, ¿no? Para hacer contactos entre empresas europeas, pequeñas y medianas empresas en América Latina. Y hay toda una red de organizaciones que implementan ese programa. Aquí en México, la Coparmex Jalisco, por ejemplo, es una de las organizaciones que implementa el programa América Latina Invest Verde y ahí dan asistencia técnica y apoyo directo a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay otros instrumentos como lo que estoy hablando de la agenda de inversiones Global Gateway. Ahí estamos incentivando proyectos en sectores como energías renovables, economía circular o también en agricultura sostenible, ¿no? Que pueden beneficiar directamente a pequeñas y medianas empresas. Otra modalidad de identificar proyectos es directamente con el gobierno, como en el caso de Tula, ¿no? Del Parque de Economía Circular. Es un pedido de gobierno de apoyar ese esfuerzo y nosotros tenemos facilidades de asistencia técnica que también se licitaron en algún momento, ¿no? Que pueden directamente apoyar esos programas. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Con gracias, gusto puedo dar Estefan. más explicaciones si hay interés. Gracias. Gracias por las respuestas. Ahora vamos a dar un espacio también para que el doctor Carmelo nos pueda dar su opinión respecto a esta pregunta.
Gracias. Sí, en este caso, sobre la pregunta de cómo puedan las pequeñas y medianas empresas, complementando la gran respuesta de Estefan, sí, la parte del financiamiento, ¿no? En este caso, casi cualquier banco en México, por ejemplo, la banca privada, tiene en este caso productos, vamos a decir, sostenibles, ¿no? Ya sean lo que llaman financiamiento verde o financiamiento de bonos verdes, también otros se llaman financiamientos en bonos o vinculados a la sostenibilidad, donde hay que cumplir un KPI en materia social, en materia de governance o en materia de medio ambiente. Y sí que es cierto, y lo ha dicho muy bien Carlos, aunque quizá no son tasas muy preferenciales o no son tasas donde realmente, como en Europa, pues sí, realmente sí la banca está haciendo un esfuerzo y tienen ya esos productos. Lo que pasa es que sí que es cierto que igual económicamente no son mucho más atractivos que los créditos o productos convencionales que ya tiene esa banca. Pero yo como pyme, y nosotros somos pyme, por ejemplo, y sí, gracias a el ser más sostenible, sí que nos ha apoyado, en este caso, ciertas instituciones, algunas estatales, en recibir algunas ayudas. Entonces, sí, primero por etapas, lo que yo diría es hacer un diagnóstico. Realmente, ¿quiénes son tus grupos de interés? ¿Quiénes son tus accionistas? A tus accionistas sí que les motiva, sí que quieren, en este caso, tener una transición sostenible. Si es así, ok, ¿cuáles son sus prioridades? El tema de governance, el tema ambiental, el tema social y cuáles específicamente, qué temas específicos. El otro es quiénes son tus clientes y qué clientes quieres. Si quieres clientes internacionales donde realmente evalúan a su cadena de valor, como puede ser, no sé, Grupo Gap, Coca-Cola, McDonald's y otras grandes empresas, Walmart, Costco, etcétera, pues te van a requerir ciertos cumplimientos ambientales, sociales y de orden colectivo. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, hay ciertas plataformas, ciertos cuestionarios, ciertas evaluaciones que se pueden tener, se pueden saber las preguntas y tú básicamente saber cuáles son, qué temas específicos de ambientales, sociales y de gobierno corporativo puedes priorizar, ¿no? Y también puedes hacer lo que se llama un análisis de materialidad, que básicamente es esto que he explicado, es priorizar los temas de ASG o ESG relevantes para tu organización haciendo encuestas a tus grupos de interés. Muchas gracias. Gracias, Carmelo. Tenemos una pregunta en, en voz. Adelante, Rogelio, si me apoyan con el micrófono. Gracias. Gracias. Una duda, había leído a inicios de enero que iban a incrementar o tratar de ver cómo hacer menos fuertes las políticas europeas en temas de sostenibilidad debido a que se habían... hoy Europa es menos competitivo con países como China, pero España estaba luchando mucho porque exactamente estas nuevas políticas no se ablandaran, sino al contrario, siguieran igual de endurecidas para no perder el ímpetu verde, más con lo que pasó en Estados Unidos, que se salió en un acuerdo de París. Nada más si nos pudieran actualizar cómo va esa gestión política. Según yo estaba atorado en el Senado Europeo, de que si ablandaban las políticas o seguían igual de estrictas. Muchas gracias. Gracias, Rogelio, por tu pregunta. Adelante, Carmelo. Sí, en este caso, muy buena pregunta, Rogelio. Se van a ablandar. Eso es un hecho. Hay lo que se llama una ley omnibus. Se aprueba entre octubre y noviembre de este año y va a dejar fuera aproximadamente al 80% de las empresas donde con estos nuevos lineamientos, como tú bien dices, que estaban en enero, pues este 80% posiblemente, digo, se tendrá que aprobar, pero el borrador al menos dice que ese 80% no va a tener el año que viene que empezar a implementar estas medidas. Esto también, como bien has dicho, no quiere perder Europa esa parte de competitividad. Sí que está, vamos a decir, los lineamientos, el CBAM, el CSDDD, CSRD, son, vamos a decirlo así, pues lineamientos muy, muy exigentes que no tiene ninguna otra región y lo que no se querían tampoco ver desfavorecidos y poner la vara tan alta. Entonces van a ir poco a poco de forma gradual, pero sí, sí va a haber una significativa bajada de estos, o una vara más baja en estos requerimientos. Se aprueba en octubre y noviembre y eso, el borrador lo que dice por ahora es que el 80% de las empresas que iban a tener la obligatoriedad de cumplir con CSRD, CSDDD, al menos esas dos, van a estar fuera por ahora. Te pongo el ejemplo. Si CSRD decía que todas las empresas de más de 250 empleados iban a tener que cumplir CSRD, ahora va a ser las empresas que tengan más de 1.000 empleados por ahora. Antes era 150 millones de euros de facturación en la Unión Europea,
ahora son 450 millones de euros. O sea, va aumentando o sea, vamos a decir, esa cantidad de facturación para que menos empresas por ahora participen. Esto no quiere decir que, a ver, que un paso atrás. Es que yo lo veo como un recular, ¿no? O sea, es decir, oye, nos hemos anticipado demasiado, aparte con el tema de los aranceles, temas geopolíticos, hay otros temas también muy relevantes, entonces vamos un poquito a frenar un poquito y hacerlo de forma más gradual, porque también implementar todas estas políticas lleva muchísimo trabajo y todas las empresas pues tienen que tener conocimiento de las mismas. Entonces también hay que hacerlo, yo creo, de step by step, pasito a pasito, para no crear demasiada confusión. Gracias. Muchísimas gracias, Carmelo. Y con esto estamos pasando a cerrar este enriquecedor panel y me gustaría destacar tres ideas claves. Primero, la sostenibilidad dejó de ser un lujo o un compromiso moral. Hoy es una estrategia de competitividad, de permanencia y de liderazgo global. Segundo, la transición hacia una economía baja en carbono no se puede lograr de forma aislada. Necesitamos más cooperación internacional, más alianzas entre sectores y un sector empresarial consciente de su papel como agente de transformación. Y tercero, desde Coparmex promovemos el modelo de desarrollo inclusivo, una visión integral que apuesta por un México con crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Este modelo nos recuerda que la competitividad es real, se construye con personas, con instituciones sólidas y con un profundo compromiso por el bien común. Agradezco profundamente a cada uno de nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañaron desde diferentes rincones y les invito a que sigamos el día de mañana, que continuaremos con el bloque LATAM a las 9 de la mañana, dando inicio con el panel América Latina en el tablero global. Sigamos trabajando juntos por una economía más humana, una industria más verde y un mundo donde el desarrollo no deje a nadie atrás. Muchísimas gracias por estar aquí todos presentes. Que tengan una buena tarde.